Bien, buenas noches. Bueno, vamos a empezar nuestra clase y vamos a esperar igual que ingresen los compañeros. Pero antes, si tenían alguna pregunta, duda de lo que hemos avanzado hasta ayer. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. No, por el momento no tenemos dudas. Perfecto, perfecto. Ya saben, en cualquier momento de la explicación me pueden realizar nomás las preguntas, ¿ya? Bueno, hemos quedado acá, ¿no es cierto?, en la restricción que el declarante tenía que ver, ¿no?, percatarse de que si las mercancías no están prohibidas y que también no tienen un origen falso, ¿no es cierto? Porque ya con la intervención de la aduana, las mercancías, por ejemplo, que habíamos indicado que no cuentan con la autorización previa, estas ya se consideran como mercancías prohibidas y son susceptibles al comiso, ¿ya? O sea, para el tema nos van a decomisar la mercancía. Bien, dentro de este procedimiento existen diferentes modalidades, ¿no? Modalidades. Tenemos el despacho general, tenemos el despacho anticipado, el despacho anticipado con examen documental digital previo, tenemos el despacho inmediato, tenemos el despacho parcial. Bueno, el despacho parcial no es una modalidad, ¿no? Pero la vamos a establecer ahí. Y después tenemos el despacho aduanero en zona de custodia, ¿ya? Estas modalidades que en un principio eran tres, ¿no? Las despacho general, anticipado e inmediato, pero ya con las modificaciones de los nuevos procedimientos se han adherido, ¿no? Estas nuevas, más que modalidades, son despachos, ¿no? Por eso decía el despacho anticipado con examen documental digital previo, el despacho parcial y el despacho aduanero en zona de custodia. Bien, empezaremos con, para ambos, ¿no? Para ambas modalidades, con la presentación, dice, de la declaración de mercancías de importación de la DIM. Lo primero que tiene que hacer el declarante, obviamente, es la documentación soporte, ¿ya? Antes de elaborar, en este caso, la declaración de importación, el declarante dice deberá disponer de la documentación soporte que la mercancía requiera para su importación. Y esta está establecida en el artículo 111 del reglamento a la Ley General de Aduanas, ¿ya? Es decir, ya habíamos indicado un poquito, ¿no? Por ejemplo, qué documentos necesitamos para, porque en el artículo 111, si ustedes se fijan, se establece todos los documentos en forma genérica, ¿no? Pero los que se va a requerir son dependiendo de la mercancía o del tipo de mercancía que se quiera nacionalizar. Entonces, en primera instancia, tendríamos que ver lo que es la documentación soporte, ¿ya? Para las mercancías que ingresan a depósito aduanero, porque hay algunas que no, ¿no? Hay algunas que no van a ingresar, se deberá presentar la declaración de mercancías para salida de depósito, ¿no? en esta modalidad. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Solamente acá estamos viendo para la importación, ¿ya? Que son los documentos primordiales, habíamos indicado, es la factura comercial, la lista de empaque, tenemos los documentos de embarque y o las autorizaciones y o certificaciones que requieran las mercancías, ¿ya? Para la nacionalización. Después tenemos, o sea, una vez que ya contamos con esa declaración, nos dice la elaboración de la declaración de mercancías de importación, es la elaboración de la Declaración Andina del Valor, ¿no? La DAV. ¿Se acuerdan? Ayer estuvimos hablando un poquito acerca de las sanciones, ¿no? En qué momento se sanciona o a quién sanciona la aduana nacional. La elaboración de esta Declaración Andina del Valor se lo realiza o se elabora siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando el valor de la mercancía sea mayor a $5,000.
Este documento, ¿no? Esa declaración andina del valor, va a ser de presentación obligatoria, ¿no? Obligada, en caso, ¿no? En caso de que el valor de la mercancía a ser nacionalizada supere los $5,000. En caso que no superase, en caso que el valor de la mercancía fuese menor a $5,000, en ese caso se elabora el formulario de declaración de mercancías, ¿ya? Es decir, este formulario reemplaza a la declaración andina del valor. Eso es dependiendo entonces del valor. ¿Y quién elabora esta declaración? Habíamos indicado que es el importador quien tiene que elaborar esta declaración. Eso es en la parte teórica, pero ya en la parte práctica, los que realmente elaboran esta declaración son las mismas agencias despachantes de aduana, ¿no? Pero que la tiene que firmar el importador. Como habíamos indicado anteriormente, si existiese alguna observación por parte de la aduana en esta declaración, la sanción va directamente al importador. ¿Por qué? Porque él es el quien está declarando esta declaración de andina del valor. A ver, María Lourdes nos dice, buenas noches, licenciada, disculpe, acabo de entrar a clases. Ok, no, estamos muy bien, María Lourdes Rivera, no te preocupes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, está bien. Después de eso, lo que nos dice es la transmisión, registro y aceptación de la DIN. ¿Ya? ¿Qué es la transmisión? Una vez que el declarante realiza o elabora, ¿no es cierto? Habíamos indicado que la elaboración es una transcripción de información que realiza la agencia por parte de la documentación que entrega el importador, ¿no? Entonces, la transmisión se realiza una vez que se termina, ¿no? Se termina de elaborar esta DIN, la declaración de importación. Y la transmisión se la va a realizar mediante sistema, ¿no? Es decir, una vez que se termina en el sistema, ¿no? Hay una opción que dice, bueno, ya se ha culminado y se la envía, ¿no? Mediante el Internet a la aduana nacional, ¿no? Estamos transmitiendo toda esa información que hemos elaborado, que hemos realizado con la documentación soporte, la vamos a transmitir digitalmente, ¿no es cierto?, a la aduana nacional por medio del Internet. ¿Y qué es lo que hace la aduana, no? En el mismo momento hay el registro y la aceptación por parte de la aduana. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, al momento de realizar la misma importación como tal, surge el hecho generador, ¿no? Ahí estamos entrando un poquito a lo que es el tema de la base imponible. Entonces, el hecho generador surge, ¿no es cierto?, al momento de la importación de estas mercancías. Pero ¿cuándo se perfecciona, no? O sea, ¿cuándo el sujeto pasivo? Ustedes tendríamos que conocer que en el tema tributario, al importador, al consignante o consignatario, se le denomina como el sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo es la persona quien tiene que pagar, mientras que a la administración tributaria, en este caso a la administración tributaria aduanera, se lo conoce o se lo denomina como el sujeto activo, ¿ya? Podríamos decir entre acreedor y deudor también, ¿no? Algo así. Entonces, ¿en qué momento, ¿no? ¿En qué momento este sujeto pasivo, es decir, el importador, se convierte en deudor del Estado? Es decir, en qué momento nace la obligación tributaria aduanera por parte del sujeto pasivo, ¿no? Eso es cuando al perfeccionamiento del hecho generador. Y ese momento del perfeccionamiento es cuando la aduana nos acepta, ¿no? Acá dice la aceptación, nos acepta la declaración y nos envía un número, igual mediante internet, ¿no? Uno en el sistema, y automáticamente la aduana le va a enviar un número, ¿no?, a la agencia despachante. Ese número, ¿no?, nos quiere decir que nos ha aceptado la declaración por parte de la aduana. Y en ese momento es que el sujeto pasivo se vuelve deudor.
¿Qué quiere decir? Que tiene que pagar los impuestos, ¿no es cierto? Ahí ya tiene que pagar los impuestos. Entonces, en esta parte de la elaboración de la mercancía, se realiza la transmisión, registro y aceptación, ¿no?, de la DIN por parte de la Administración Tributaria, que en este caso es la Aduana Nacional, ¿ya? Ahora, existen, ¿no?, causales de rechazo de la DIN. En algún momento seguramente la aduana va a rechazar esta declaración. ¿Y cuáles son estas causales, no? ¿Cuáles son estas causales que además está prevista en el artículo 111, ¿no? 111 del reglamento? ¿Qué nos dice el inciso A? Cuando la declaración de mercancías se presenta ante una administración aduanera diferente a la que tenga jurisdicción sobre la mercancía. Ese es un motivo, esa es una causal para el rechazo de la DIN. El inciso B, ¿qué nos dice? Cuando el nombre del consignatario sea diferente del que figura en los documentos aduaneros, salvo que existiere transferencia de la mercancía conforme al presente reglamento. Y el inciso C, que nos dice cuando en la declaración de mercancías se señala a más de un consignatario. Vayamos entendiendo con algunos ejemplos, ¿ya? En el inciso A, dice cuando la declaración se presenta a otra administración. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando el declarante, ¿no es cierto?, elabora la declaración de importación y presenta, ¿no? Vamos a suponer que la mercancía ha llegado, ¿no?, ha llegado por vía aérea y está en la administración de aeropuerto. Ahí ha llegado la mercancía. Pero el declarante presenta, dice, ¿no?, presenta la declaración en otra administración. Vamos a suponer que presenta en Aduana Interior Santa Cruz, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no?, cuando se quiere hacer esa presentación, le va a decir, mire, la mercancía, ¿no?, no está acá. Por eso dice a la que tenga jurisdicción. La jurisdicción que tiene en este momento es aduana aeropuerto, porque ahí ha llegado la mercancía. Si nosotros presentamos a otra administración, evidentemente nos van a rechazar, ¿no es cierto? Esa es una causal del rechazo de la DIN. Otra nos indica cuando el nombre, ¿no? Todos sabemos, y esto tenemos que tener muy en cuenta, que el nombre del importador, consignatario, consignante, tiene que ser el mismo en todos los documentos soporte, ¿no es cierto?, de la mercancía, incluyendo la declaración de importación, es decir, la DIN, ¿ya? La factura comercial, lista de empaque, documentos de empaque, certificaciones, autorizaciones, etcétera, tienen que ser al mismo nombre, ¿no es cierto?, del importador. En caso de que varíe, por ejemplo, la factura comercial que diga, vamos a decir que está a nombre de María Lourdes, ¿no es cierto?, y la declaración de importación está a nombre de Alicet Yapu, ¿no? Entonces, es una causal, porque no pueden estar diferentes nombres, salvo, dice acá, ¿no?, salvo que existiera una transferencia de la mercancía conforme al presente reglamento. Pregunto a la sala, ¿qué será la transferencia de la mercancía? ¿Qué podemos entender? Dice que salvo, ¿no? Salvo esa situación, sí puede ser diferente el nombre. Entonces, ¿a qué se referirá con la transferencia de las mercancías? Es como una venta, como si lo estuviera vendiendo. Ya, muy bien, María Lourdes. Es una venta que se realiza dentro de los recintos aduaneros, ¿no? Entonces, efectivamente es una venta, ¿no? Así la conocemos nosotros. Pero ya en términos aduaneros tenemos que denominarla como una transferencia de la mercancía, ¿no? En este caso, todos sabemos que el documento soporte es la factura comercial, es la factura comercial. En caso de que se venda, ¿no?, el importador diga, la estoy vendiendo toda mi mercancía, ¿tiene que elaborar otra factura? ¿O tendrá que emitirle una factura de compra y venta al nuevo propietario que va a ser, a la tercera persona? Pregunto. Porque un documento soporte exigible es la factura comercial.
Entonces, cuando se hace esta transferencia de la mercancía, es decir, la venta de la mercancía dentro de los recintos aduaneros, el importador, que es todavía dueño, al venderla a un tercero, tiene que emitirle una factura de compra y venta. ¿Qué dicen? A ver. Yo pienso que tendría que hacer un contrato, ¿no? De compra y venta, porque factura no sé si podrá emitirlo. Ya, Mariel, ¿qué dicen los demás? A ver. ¿Podría repetir la pregunta, licenciado, por favor? Claro que sí, Yamil. La pregunta era la siguiente. En el inciso B, que es una causal, ¿no es cierto?, del rechazo, nos dice que todos los documentos tienen que ser al mismo nombre, ¿no?, incluido la declaración de mercancía. Pero salvo existiera una transferencia de la mercancía. Y esta transferencia es una venta de la mercancía que va a realizar el importador, ¿no es cierto?, hacia un tercero. Pero esta venta se realiza dentro de los recintos aduaneros. Entonces, al hacer esta transferencia o la venta, el importador, que es dueño hasta este momento, tiene que emitir una factura a esta tercera persona por la venta de la mercancía. Esa era la pregunta. ¿Está clara la pregunta? A ver. Sí, licenciado, estoy pensando la respuesta. Bien, María nos decía que tiene que hacer un contrato. ¿Qué dicen los demás? Listo, yo creo que sí tendría que emitir factura. Tiene que emitir factura. Sí, yo creo que sí. Ya, muy bien, Wendy. ¿Qué dicen los demás? A ver. Sí, yo también opino lo mismo, licenciado. Tendría que emitir una factura. Ya. Ahora, muy bien. Para poder emitir una factura, obviamente tendríamos pues que, no sé, escribirnos en impuestos internos, ¿no es cierto?, para poder pedir la dosificación de facturas. Es decir, y además, el recinto, a ver, no se puede, en situaciones no se puede. ¿Por qué? Porque esta mercancía todavía, ¿no? Todavía está, si bien sigue bajo el control aduanero. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía se considera como una mercancía internacional, como una carga internacional, ¿no? Para que podamos vender con factura, como ustedes dicen, tendría que primeramente ser nacionalizada, ¿no es cierto? Ahí recién, en una reventa que se haga de estas mercancías, sí se tendría que emitir una factura, pero ya cuando la mercancía ingrese legalmente al territorio aduanero nacional. En este otro caso es algo, no es raro, ¿no? Sino, pero no puede emitirse una factura, pero sí se tendría que realizar, como María decía, un contrato de compra y venta, ¿no? Un contrato de compra y venta. ¿No? Es decir, no se suscribe un contratito, las cláusulas, quiénes con quiénes, qué se está transfiriendo, ¿no? Tenemos la descripción y la cantidad, el valor, etcétera. Es un documento. Obviamente ese documento tiene que estar notariado, ya notariado, para que surta efecto ante la administración aduanera. Entonces, la pregunta también es la siguiente. Si bien yo soy el dueño de la mercancía, ¿no es cierto? Primeramente, yo decido. Entonces alguien me dice, véndamelo. ¿Puedo yo venderle? A ver, ¿en el mismo precio tendría que venderle? ¿Puedo venderle menos de lo que yo he comprado? ¿O puedo venderlo en mayor precio del que he comprado? Es decir, yo lo que quiero ir es de que yo dispondría, ¿no?, de en cuánto yo lo quiero vender. Por ejemplo, la quiero transferir a un familiar, hermano, primo, etcétera, y le digo, bueno, te lo doy en el 50%, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. ¿Será que yo decido el precio y además la aduana me tendría que aceptar, al tercero tendría que aceptar ese precio porque evidentemente va a estar dentro de un documento de compra y venta? Entonces la pregunta es esa, ¿tendría que mantener el precio de la factura comercial? ¿Podría rebajarle o podría subirle el precio? ¿Qué dice?
pienso que el vendedor está libremente para poder poner un precio y el comprador para ver la opción si le conviene y comprarlo, porque tampoco usted va a traer una mercadería para no ganar, ¿no? Porque ha invertido tanto su dinero, hay tiempo, muchas cosas en juego. Ahí está la oferta y la demanda, ¿no? Si el comprador lo quiere comprar a ese precio y lo necesita, lo va a comprar, y el vendedor también tiene que sacar tanto sus ganancias, tiene que sacar el tiempo que también ha invertido. Yo pienso que está en la libertad de ambos, ¿no? Por lo tanto, por eso hacen un contrato, ¿no? Algo voluntario, que están decidiendo realizar ese contrato. Excelente. Entonces, lo que nos dice María es que yo, si quiero, le bajo el precio, y si quiero, le subo el precio, o si quiero, le mantengo el precio, en forma genérica, ¿no es cierto? A la conclusión de lo que dice la compañera, ¿no? Yo decido si quiero perder, o regalarlo, o hacer, etcétera. Bueno, es como decía, oferta y demanda. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Katia Ruiz está en sala? Sí, Rick, buenas noches. ¿Cómo Acabo de estás, Katia? conectarme, es mi primera. ¿Qué opinas de Katia? ¿El importador, como es dueño, puede decidir el precio que quisiera? ¿O no? Sí, Rick, pienso igual que la compañera. Pienso igual que la compañera. En uno de los módulos habíamos llevado, pero no recuerdo bien el término, ¿Ya? que decía que se controlaba que la mercancía, cuando llegaba a otro país, que no tenga menor precio que la que estaba en el país. O sea, que la mercancía, digamos, si llevábamos un jugo o traían un jugo aquí a Bolivia, que no tenía que tener un precio menor, que estaba reglamentado, no me acuerdo cuál era el término. Voy a tratar de buscarlo en mis apuntes y le comento. Tú me Pero estás después sí estoy de acuerdo con lo que... Tal vez te estás refiriendo tú a la competencia desleal, a lo que es el dumping. Sí, algo así, no. Sí, justamente era eso. Eso era. Ok. Eso es muy diferente, ¿no? Eso es muy diferente a esta pregunta, digamos, que estamos haciendo. Pero estás igual con lo que dice la compañera, ¿no? Decido. Si quiero, Sí. inclusive si quiero lo puedo regalar, digamos, ¿no? Porque es mío, es mi producto, digamos, mi mercancía, yo soy el dueño. Bien, a ver, una participación más, a ver, ¿de quién? ¿Dónde estás? A ver, Katia. Adriana, ¿está en sala? Sí, buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué opinas tú, Adriana? Adriana. Bien, tal vez tiene problemas. Bien, en este caso, si bien, ¿no? Dice María y también la otra compañera, que pueden decidir, pero no es así, ¿no? En el tema, ¿por qué? Porque una vez, o sea, todo les digo, una vez nacionalizada la mercancía, hasta la podemos regalar si queremos, ¿no es cierto? Regalar, donar, lo que quisiéramos, porque ya ha ingresado legalmente. En este caso, la aduana no nos va a aceptar que nosotros bajemos el precio, ¿no?, de lo que está estipulado en la factura comercial. Que tampoco podamos mantener el precio. Sí o sí tenemos que subirle el precio, por una lógica razón que también decía María, porque algo tengo que ganar, ¿no es cierto? Para eso estoy viendo eso. Pero en la lógica, ¿no? En la lógica de qué es lo que ve la aduana, o sea, qué le interesa a la aduana en este tipo de transferencias de mercancías. Le interesa el pago de los tributos aduaneros, ¿no es cierto? Porque imagínense que mi factura comercial, $1,000, ¿no? Voy a poner un ejemplo
que por los $1.000 yo tendría que pagar impuestos de 1.000 bolivianos, ¿no? Es un ejemplo. Si le bajo el precio a 500, por lo tanto, los impuestos también van a rebajar, ¿no es cierto? Y eso no se puede, ¿no? No se puede. En el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía la mercancía, como les dije, se considera todavía una carga internacional, porque todavía no ha ingresado legalmente al territorio aduanero nacional. Por lo tanto, a la aduana le interesa que se paguen esos impuestos, ¿no? O si no, ¿qué es lo que va a suceder? Imagínense, si se le baja el precio a la aduana, ¿qué va a hacer? No, le va a hacer una revaloración, ¿no? Entonces le va a decir, no, señor, esto lo que se ha declarado está mal, por lo tanto, inclusive una sanción por contravención y tiene que reintegrar todo esto, ¿no es cierto? Entonces, por la lógica de la aduana, de que tiene que percibir los tributos, es que no podemos vender en un precio menor al que todavía está estipulado en la factura comercial. ¿Ya? Entonces, así, con ese punto yo creo que está claro, ¿no es cierto? No podemos vender en menor ni igual. Tenemos que subirle por lo menos, si era 1.000, 1.100 por lo menos, ¿no? Ya, es una lógica que decía María que se tendría que ganar, ¿no? Es el comercio internacional. El punto C, ¿no? Nos dice cuando en la declaración de mercancía se señala a más de un consignatario, obviamente, ¿no? Es decir, en la declaración de importación, en la opción solo puedes introducir el nombre, ¿no? De un solo consignatario. No puedes poner María Lourdes y después Lisette Yapo, que si bien se puede, pero no debes, ¿no? Porque el sistema te va a aceptar el sistema, ¿no? Pero no debes. Y si lo haces, es una causal de rechazo de la declaración de importación, ¿ya? Ahora, como también hay rechazos, también existen correcciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir una corrección? A ver, en el punto A, o en el inciso A, ¿qué nos dice? Será admitida, es decir, ¿cuándo se produce en este caso las correcciones? Vayamos un poquito más atrás. Cuando nosotros estamos elaborando, o cuando las agencias están elaborando la declaración de importación, nos están introduciendo los datos, ¿no es cierto? Y obviamente, pues, puede haber un error, ¿no es cierto? Puede ser un error de typeo, puede ser que invierta los números o las fechas, los nombres, etcétera. Tal vez estoy cansado, estoy realizando muy tarde y obviamente lo puedo invertir, puedo leer mal, ¿no? Entonces puede suceder un error. Entonces, cuando nosotros estamos elaborando, cuando las agencias están elaborando la DIM, ¿no es cierto? Y una vez que terminamos, ¿no? Que se termina, realizamos la transferencia, como estaba más arriba, la aduana nacional nos acepta, ¿no? Nos acepta esa declaración, nos genera el número, nos convertimos en deudores tributarios, ¿no? Nace la obligación tributaria aduanera, dice, ¿en qué momentos yo puedo realizar la corrección? Es decir, lo he hecho, ¿no ve? Por ejemplo, hoy día ya lo hice. Primera pregunta, ¿qué tiempo tenemos para pagar los tributos aduaneros? A ver, Yamil, ¿estás en sala, Yamil? Sí, dicen. Yamil, ¿qué tiempo tenemos para pagar los tributos aduaneros una vez que es aceptada la declaración por parte de la administración aduanera? ¿O no hay plazo? Estoy pensando, dicen, no sé, la verdad. Bien. A ver, ¿alguien? Licenciado, si no me equivoco, es 3 días, ¿no? Perdón, María. 3 días, licenciado. Excelente, son 3 días, ¿no? Son 3 días hábiles, no, son 3 días, ¿no? Ahí no cuenta si son hábiles o no, son 3 días, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la corrección? ¿No? Entonces, una vez que nosotros... Perdón. Una vez que nosotros hemos elaborado la declaración de mercancías, ¿no es cierto? Vamos a suponer que hemos hecho el día lunes. Nos han aceptado el día lunes
Y el día martes le doy una revisada, ¿no? A la declaración. Y encuentro que me he equivocado, ¿no? Me he equivocado, por ejemplo, en el nombre, ¿no? En el nombre. El nombre era, a ver, vamos a decir, Katia Ruiz, y le puse Katia Luis, ¿no? Con L, algo así, ¿no? Entonces, me he percatado, entonces tengo que corregir. Entonces, ¿qué dice el inciso A? Será admitida la corrección de la declaración de mercancías sin sanción, ¿no? Sin sanción cuando no afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero. Pero esto, es decir, primeramente, no, antes de entrar a este inciso B, ¿qué me dice el procedimiento que yo tengo? Puedo realizar la corrección antes, ¿no? Antes del pago de tributos aduaneros. Entonces, antes de los 3 días, yo solo puedo realizar, o sea, yo mismo entro al sistema y puedo corregirla, ¿no? Puedo corregirla en el sistema, pero obviamente no me tiene que afectar acá me dice la liquidación de tributos aduaneros. En una primera instancia y sin sanción, la agencia despachante puede realizar la corrección, ¿no? Pero antes del pago de los tributos aduaneros. Si ya se pagan los tributos aduaneros, ¿no? Si ya hemos pagado, recién entrarían estos 3 incisos. O sea, una vez que yo he pagado. Dice, será admitida, ¿no? La corrección de la declaración de mercancía sin sanción, pero esto es cuando ya hemos pagado, ¿no? La DUI. Dice, cuando no afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ya hemos pagado, ¿no es cierto? Para entender un poco. Hemos pagado y después a la semana, vamos a decir, a la semana me he dado cuenta que me he equivocado, ¿no? Me he equivocado. Pero de acuerdo a este inciso A, dice, será admitida la corrección de la declaración de mercancías sin sanción, también no voy a tener sanción, dice, pero cuando no afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. ¿Qué clase de error se puede haber cometido para que no afecte la liquidación de tributos? Y obviamente, si no afecta la liquidación de tributos aduaneros, dice que no va a tener sanción. Pero antes de eso, para entender un poquito mejor, tal vez no estamos comprendiendo, ¿saben lo que es una liquidación de tributos aduaneros? ¿Qué significa la liquidación de tributos aduaneros? Partamos por ahí primero. ¿Qué será la liquidación de tributos aduaneros? ¿Qué me quiere decir con eso? Liquidación de tributos aduaneros. A ver. ¿Qué dice? Lice, es cuando se saca el GA y el IVA de la base imponible, cuando Sí, hacemos o le llaman así a la liquidación de tributos, o bueno, eso vi, no lo practico, pero sí lo vi. sí, tienes toda la razón, Talía. Es para, evidentemente, eso del GA y del IVA, ¿no? Pero, bien, es decir, la liquidación de tributos aduaneros, ¿qué hacemos? Cuando decimos, ¿no? A ver, hay que liquidar. Entonces, ahí estamos entrando a la determinación primeramente, ¿no? Vamos a determinar la base imponible, ¿no es cierto? No, vamos a determinar la base imponible y de ahí recién vamos a determinar los tributos a pagar, ¿no? Vamos a decir lo que tú decías, Talía. Por ejemplo, a ver, es que este es un pequeño, no problema, pero sí, ya ¿vieron la liquidación de tributos aduaneros? ¿Vieron valoración aduanera? ¿Algún módulo pasaron? Hola, ¿me escuchan? Lice, creo que sí, en Incoterms sí vimos, creo, pero no nos lo mostraron detalladamente, sino algo general fue. No fue Y dentro de su, ¿cómo les podría decir? Del plan, digamos, que tienen, ¿no? De todo el plan de
todo el diplomado, ¿existe algún módulo de esta parte de liquidación de tributos y de valoración aduanera? No me fijé, Lice. ¿Perdón? ¿No? Sí, creo que hay, Licen. Sí, creo que hay. No se han fijado todavía, o este es el primer módulo que estamos pasando. No creo, ¿no? No, Bien. No, Licen. Licenciado, el último módulo. ¿Este es el último? No, en lo que me enviaron a mi WhatsApp, el último módulo que yo tengo es liquidación. Ya, correcto. Muy bien, muy bien. Bien, entonces ahí seguramente van a ver recién el tema de este tema, ¿no? Pero que ya lo estamos adelantando un poquito. Entonces, la liquidación de tributos aduaneros es, ¿no? Primeramente, determinar la base imponible. Y la determinación de la base imponible está, ¿no? De lo que es con toda la documentación soporte, tenemos que encontrar el valor CIF, ¿no? El valor CIF. Y de ese valor CIF, o la base imponible, tenemos que determinar cuánto vamos a pagar del gravamen arancelario, ¿no? Y cuánto vamos a pagar del IVA, ¿no? Y tal vez si del ICE, ¿no? Independientemente de la mercancía. Entonces, en este inciso A nos dice que será aceptada la corrección, pero siempre y cuando que ese error que hemos cometido no afecte, no afecte a la liquidación de tributos aduaneros. Entonces, en este caso nos quiere decir que no afecte a la base imponible, ¿no? Va a ser un poquito complicado tal vez porque esto recién lo van a ver posteriormente, ¿no? Entonces, pero ¿hay una idea? ¿Se entiende algo? O si no, ya directamente para entrar a la respuesta, pero me gustaría la participación de ustedes, si hay alguna... Licenciado, ¿se refiere a que se puede corregir los datos del importador-exportador? ¿Podría ser? Porque no está afectando, ¿no? Dame un ejemplo, a ver. O sea, sí. Digamos, como usted explicó de la compañera, digamos, puede ser que me haya equivocado en una letra del apellido o le haya puesto otro apellido, podría ser, o también el nombre, o también la dirección. Dirección, fecha. También la fecha. Sí. También la fecha. O sea, vendrían a ser correcciones que no afecten en sí el objetivo de ese documento, ¿no? Que no afecten el pago de los tributos. Claro, ¿no? Ahí nos dice la liquidación tributo. Entonces, excelente, María, ¿no? Entonces, a ver, si vemos la pregunta, entonces la voy a hacer. ¿Cuál sería ese error que afecte, digamos, en este caso? Si cometemos un error, y ese error sí ha afectado a la liquidación de tributos aduaneros. Por lo tanto, ¿qué error creen que se pueda cometer para que afecte a la liquidación de tributos aduaneros? Lice, según mi experiencia, podría ser el número de bultos o cuando se añade mal los gastos de transporte, los gastos de póliza o los gastos de documentos portuarios en esas partecitas, y afecta a esa parte. Ahí sí, Talía, pero la cantidad no creo, ¿no? La cantidad yo puedo decir, porque puede ser, mira, te voy a poner el ejemplo. De acuerdo a la factura, ¿no es cierto? Dice que la cantidad son 10 bultos, ¿no? Y el valor de la factura son $1,000, ¿ya? Nos hemos equivocado en la cantidad, le he puesto 9 bultos, ¿no? Pero le he puesto en el valor los $1,000. Por lo tanto, ese error en cantidad no me está afectando, ¿no es cierto?, en este caso, al valor de la mercancía, como darte un ejemplo. Ahora, evidentemente, los demás documentos que ya nada tienen que ver con la cantidad, por ejemplo, en el flete, ¿no? En lo que habíamos hablado, ¿no? El flete marítimo, aéreo. Por ejemplo, el flete marítimo en el documento de embarque dice 1,050. Es un ejemplo. Y yo le puse 1,000, o sea, he obviado el 50, no sé, pues no, me he confundido y le puse 1,000. Ese error sí me va a afectar la liquidación de tributos aduaneros.
¿ya? Pero ahora la cantidad, ¿cuándo me podría afectar? Cuando, digamos, pongo 9 y también en el precio le ponga 900, digamos, ¿no? Entonces ahí hay dos cosas. Pero si simplemente me equivoco en la cantidad y mantengo el valor, no afecta, ¿no? No afecta. Entonces en ese caso sería un error, ¿no? En la cantidad que no afectaría, que no afecta a la liquidación de tributos aduaneros. Y lo que hay que considerar, lo que hay que tener en cuenta, mucho cuidado, es en el tema de que a veces, no es que a veces, una vez que uno ya conoce, ¿no? Ya sabe liquidar los tributos, ¿no? Ya sabe qué documentos se necesita, de dónde se saca el valor FOB, de dónde se saca el flete 1, el flete 2, el seguro, gastos portuarios, etcétera, ¿no? Cuando uno ya conoce, se le hace mecánico, porque esto es mecánico. Simplemente se cambian datos, nada más, porque el procedimiento es el mismo. Entonces, si uno ya conoce el procedimiento y dice, aquí tengo que sacar el dato de esto, de esto, de esto, de esto, lo sumo, tal, en cuanto es lo mismo, es matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya sabemos sumar, digamos, ¿no? Ya mecánicamente sé pues, que cómo se suma esto, pero si me equivoco en algo, ahí sí es mi error, ¿no? En la sumatoria, digamos, me equivoco, ya es un error. Pero el procedimiento es el mismo. Entonces, ¿en qué se tiene que tener cuidado? Por ejemplo, cuando nosotros estamos realizando una importación, ¿en qué tipo de moneda, ¿no? tendría que venir la factura comercial? Pregunto a la sala. Si estoy comprando, por ejemplo, de la China, si estoy comprando de Alemania, si estoy comprando de Italia, etcétera, ¿no es cierto? ¿En qué tipo de moneda tiene que venir la factura comercial? Lice, no sé si estoy mal, pero creo que debería ser en alguna de las divisas, pero creo que la más común es el dólar. Ya, Wendy, efectivamente el dólar es una moneda generalmente que se maneja, ¿no? en temas de comercio internacional. Pero, a ver, entonces sí o sí tendría que ser, por ejemplo, ¿no? Tendría que ser, si compro de la China, que su moneda es ¿qué moneda tiene pues la China? El yen, ¿no? Bueno, los yenes. Entonces, tendríamos que convertir tal vez a dólares, algo así, para que venga en dólares americanos la factura. Pregunto a la sala. Lo propio, digamos, de Alemania, ¿no? No sé en Alemania qué moneda serán los marcos alemanes. Y si compro de Alemania... Yo pienso, licenciado, que tiene que venir en su moneda no oficial, de donde se está comprando, y ya nosotros acá vamos a pagar los tributos en moneda boliviana, ¿no? En bolivianos. Ya, excelente. Entonces, dentro del comercio internacional, ¿no es cierto? No establece, en ninguna parte ustedes van a ver, si ven algunas bibliografías, que sí o sí tiene que ser en dólares americanos, por ejemplo. No. Lo que dice María, evidentemente, es que si yo compro de Japón, pues me va a vender en su moneda, ¿no es cierto? Al contrario, si yo compro si yo vendo de Bolivia, tal vez le voy a vender en boliviano, salvo que yo quiera venderle en dólares, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente, ¿no? Yo le calculo en dólares, le facturo en dólares y me pagará en dólares, ¿no? O si quiero, págueme en bolivianos, ¿no? Y allá, como tú dices, es la conversión y demás. Entonces, dentro del comercio internacional, no se hace. Entonces, ese es el error que cometemos. Generalmente vienen en dólares americanos. Generalmente, ya sea de la China, de Japón, de Alemania, de donde sea, hasta del Perú, ¿no? Vienen en dólares americanos. Pero no siempre, o sea, no es obligatorio. Entonces, como les decía, cuando uno ya es mecánico, ¿no? Ya la mente, ¿no? Entonces, ve la factura, dice 1000 y le coloca como $1000.
¿Por qué? Porque generalmente todo se trabaja, ¿no? O hacen en dólares. Y como les dije, una vez que se conoce esto, ya es mecánico. Simplemente es colocar datos. Entonces, yo agarro mi factura, está de la tienda así, veo 1.000 y le coloco 1.000. Y estoy asumiendo que es en dólares. Y después le hago todo, ¿no? Sumo, pagan los impuestos, pero después me fijo bien y habían sido euros, por ejemplo. Habían sido euros, 1.000 euros habían sido. La legislación, nuestra legislación nacional estipula y dice que para realizar o para determinar la base imponible, es decir, para encontrar nuestro valor CIF, todo tiene que estar en dólares. Todo tiene que estar en dólares. Entonces, ejemplo, si en mi factura me viene en euros, ¿no? 1.000 euros. Esos 1.000 euros yo tengo que transformar a dólares. Por ejemplo, me saldrán 1.200 dólares. Entonces yo tengo que colocar 1.200 dólares. Si estoy poniendo ejemplos, ¿no? Si mi flete marítimo me viene en yenes, ¿no? 2.000 yenes, yo tengo que convertir a dólares, es decir, 800 dólares, ¿no? O sea, para determinar la base imponible, todo tengo que convertir a dólares, hasta mi valor CIF, ¿no? Valor CIF, 50.000 dólares. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque después ya para la determinación, para determinar y decir cuánto tengo que pagar por el gravamen arancelario y cuánto tengo que pagar por el IVA, ya tengo que hacerlo en bolivianos. Entonces, mis 50.000 dólares que son en dólares, ¿no es cierto? Mi CIF, primeramente lo voy a convertir a bolivianos, esos 50.000 dólares en bolivianos, y de ese mi valor CIF en bolivianos de 100 voy a determinar. Entonces el error viene en eso, ¿no? Que yo asumo todo y ahí sí ese error de que habían sido euros y no dólares afecta a la base imponible. Perdón, afecta a la liquidación de tributos aduaneros. No sé si me han entendido esta partecita. Licenciado, no le entendí esa parte, si afecta, entonces no se puede corregir, ¿no? No, se puede. Acá, si afecta, mire, a ver, leeremos bien el inciso. ¿Qué dice? Ya. Será admitida la corrección de la declaración de mercancía sin sanción cuando no afecte a la liquidación de tributos y no constituya delito aduanero. Entonces, si afecta, sí vamos a poder hacer la corrección, pero ya vamos a tener sanción. O sea, la aduana nos va a sancionar, ¿no? ¿Por qué? Porque acá el procedimiento dice, si afecta, te sanciono. Si no afecta, no te sanciono, ¿no? Entonces, no quiere decir que no podemos corregir. No. Podemos corregir, pero esa corrección ya va a tener una sanción. ¿Ahora está claro? Sí, Lick. Lick, ¿cuáles son los delitos aduaneros? Los delitos aduaneros. Bueno, a ver, están pues, son bastantes delitos, pero en el tema de la elaboración, por ejemplo, de la DIM, solo podríamos, a ver, que no constituya delito aduanero. ¿Cuándo puede? En esto, ¿no? Porque delito aduanero también es una sustracción de prenda aduanera, por ejemplo. Después puede ser ¿cómo dice? La influencia, ¿no es cierto? Que tú como autoridad aduanera influyes en algo y haces que pague más o pague menos, es otro delito aduanero. O sea, hay muchos falsificación delitos. de documentos también hay, contrabando. Contrabando. Pero en esta parte que ahorita estamos viendo de la elaboración, ¿no es cierto? Porque por ejemplo, cuando estamos elaborando el delito de hurto, por ejemplo, o de extracción de prenda aduanera, nunca va a haber, ¿no es cierto? O sea, no se va a dar. En esta situación, ¿cuándo se daría un delito aduanero? Por ejemplo, que ese error, ¿no? Que ese error que hemos cometido, ¿no? Que ha afectado a la liquidación, haya sido, les podría decir, como con dolo, por ejemplo. ¿Ustedes saben lo que es el dolo en término jurídico?
O sea, hace que el sujeto pague de menos, ¿no es cierto?, pero con dolo, ¿no? ¿El dolo qué es? El dolo en términos jurídicos quiere decir, voy a cometer este ilícito, ¿no? Porque yo, es decir, sabe lo que está haciendo, ¿no? Yo estoy El haciendo dolo esto. significa con conocimiento, con voluntad. Exactamente, exacto. Muy bien, ¿no? Ahí está, ¿no? Con conocimiento. Yo sé lo que estoy. Entonces, si ese error, es decir, yo bajo, mi factura dice $1000. Yo digo, no, voy a subvaluar, le meto tanto y estoy haciendo que pague menos, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se va a constituir un delito aduanero? Uno, porque estoy haciendo eso, y además, si esa, o sea, estoy haciendo una defraudación tributaria, ¿no es cierto? Esa mala declaración que hice, ¿no es cierto? He bajado mi valor FOB, el valor de la mercancía, ha constituido que pague menos tributos. El pagar menos tributos puede entrar en una defraudación tributaria o puede entrar en una defraudación aduanera. La defraudación tributaria es en forma genérica, ¿no? Esto viene a todas las administraciones tributarias. Por ejemplo, impuestos internos. Igual hacemos, ¿no es cierto?, los formularios de descargo. Si en los formularios de esos de descargo yo igual con dolo hago que pague menos, es una defraudación tributaria. ¿Y cuándo se da una defraudación aduanera? Cuando esa defraudación tributaria exceda los 50.000 UFBs. Si yo he hecho que pague menos, ¿no? Es decir, que ese tributo aduanero, ese tributo defraudado sea más de 50.000 UFBs, se ha cometido el delito de defraudación aduanera. Entonces, ahí entraría un delito aduanero, ¿no? Que por hacer una mala declaración con dolo, he hecho que pague de menos los tributos aduaneros y esta diferencia ha sido mayor a 50.000 UFBs, por lo tanto se ha cometido una defraudación aduanera. Y la defraudación aduanera ya viene a ser un delito aduanero. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, a lo mucho que tendríamos que llegar es eso, ¿no es cierto?, a una defraudación aduanera. Porque el de los otros delitos, o sea, ya no corresponden a esto, ¿no? Al llenado de la declaración. No sé si me has comprendido, creo que era Talía la que preguntó. Yo le pregunté, Katia, sí, perdón. le entendí. ¿No? Es decir, esto de los delitos, ¿no? Es otro punto muy interesante, ¿no? Es súper lindo, ¿no? Entonces, ahí estaríamos viendo el tema jurídico, ¿no? Las contravenciones, las sanciones, los delitos. Ahí tendríamos que ver el procedimiento de contravención y, ¿no? En el proceso, bueno, es más jurídico, pero es un tema súper interesante, ¿no? Ahí aplicaríamos más términos, ¿no? Para lo que es. Pero ahorita solamente estamos viendo el tema de la importación, ¿no? El tema de importación. Entonces, este primer inciso yo creo que está claro, ¿no? El inciso A. Ahora, ¿qué pasa? Dice, cuando la corrección se produzca vencido el plazo de 90 días, o sea, dice que yo todavía puedo solicitar esa corrección hasta antes de los 90 días, ¿no? Este inciso A tiene que estar dentro de los 90 días. Pero ¿qué dice el B? Cuando la corrección se produce vencido, o sea, posterior a los 90 días, se aplicará la sanción correspondiente por contravención aduanera. ¿No es cierto? Aquí está, por contravención aduanera. Entonces, pasados los 90, me he equivocado. En el nombre me he equivocado, ¿no? En el nombre me he equivocado, en la fecha. Ahí ya no interesa, ya no te dice si afecta o no afecta. Si te has equivocado, te sanciona. ¿Sí? Así de simple. Entonces, pasados los 90 días, se puede corregir, pero ya nos van a sancionar. Y el C, ¿qué nos dice? Será admitida la corrección de la declaración de mercancías cuando afecte a la liquidación de tributos aduaneros y se efectúe voluntariamente, aquí hay otro término, ¿no? Dentro del plazo de 3 meses, desde la fecha de pago con la sola aplicación de la multa correspondiente por contravención aduanera. Eso es bien interesante, este punto, este inciso. ¿Qué nos está diciendo? Que será admitida la corrección de la declaración
de mercancías cuando afecte, ¿no es cierto? Cuando afecte a la liquidación de tributos aduaneros, ¿no? Y nos dice, se efectúe voluntariamente dentro del plazo de 3 meses desde la fecha de pago. Les voy a poner una preguntita al azar. Por ejemplo, hemos elaborado, ¿no es cierto?, una declaración. Hemos hecho esto en el año 2020, ¿no? En el año 2020 hemos realizado una liquidación. ¿Qué nos dice el Código Tributario? El Código Tributario nos dice que la aduana puede fiscalizarnos, ¿no es cierto?, porque la prescripción ya para todo esto de fiscalizaciones, controles aduaneros, etcétera, prescribe, ¿no es cierto?, a partir del 2018, 10 años. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros hemos hecho una declaración en el año 2018, la prescripción recién va a ser el 2028. Entonces, la aduana tiene 10 años para podernos fiscalizar cualquier momento, ¿no? Cualquier momento. Y en eso puede encontrar estas cositas, ¿no? Estas cositas. Entonces, para ir a esto, al tema de voluntariamente, ¿qué sucede? Vamos a suponer que hemos hecho una declaración el 2018, ¿no? 2018. Y en esta gestión 2021, ¿no es cierto?, estábamos verificando, revisando las declaraciones y encontramos una declaración que nos habíamos equivocado, ¿no? Y ese error afectaba a la liquidación de tributos. Y ese error hacía que habíamos pagado menos, ¿no es cierto?, como unos 10.000 bolivianos menos. Es decir, nosotros hemos pagado en esa oportunidad 5.000 bolivianos, pero lo correcto había sido que paguemos 15.000 bolivianos, ¿no?, por un error que cometimos. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ustedes... Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una diferencia de 10.000 bolivianos. ¿Ustedes voluntariamente le avisarían a la aduana de este error? Es decir, ese error lo han hecho hace 5 años atrás, ¿no? Y se han dado cuenta y han pagado menos. Entonces la pregunta es, ¿ustedes le avisarían a la aduana de este error? Si le avisan, tienen que pagar los 10.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque es la verdad, ¿cierto? Si le avisan. Ahora, si no le avisan y si la aduana no los fiscaliza durante esos 5 años más, digamos, bueno, pues murió ahí, ya prescribe, no hay más. Entonces la pregunta es, ¿ustedes le avisarían? Sinceramente, yo creo que no. Madaí, no. ¿Para qué voy a pagar 10.000 más? Bien. Yo tampoco, Licen, creo que Oh, estaría Yamil que tampoco, prescribe. no quiere. ¿Quién quiere pagar entonces? ¿Quién le va a avisar? ¿Qué dices, Adriana? ¿Qué dices? Licenciado, una consultita, y al momento de que me fiscalicen, ¿desde qué momento tendría que pagar, digamos? ¿Desde el momento que cometí el error? Claro, no, o sea, el tema es que evidentemente, por ejemplo, les decía, los 5 años. Si hace 5 años hemos hecho a partir de esa fecha, ¿no es cierto?, nos van a computar, ¿no? Nos van a decir, usted en la fecha, en el 2018, ha declarado, qué sé yo, un valor de $10.000, pero estamos haciendo la fiscalización y no era 10.000, era 20.000. Por lo tanto, a partir de esa fecha te van a cobrar inclusive intereses y mantenimiento de valor, ¿no? Así declara la ley. O sea, a partir del hecho generador, por eso. Usted ha pagado en este momento y ha pagado mal. Entonces, a partir de este momento hasta el día de hoy, 2021, te van a cobrar, te van a generar intereses y mantenimiento de valor. Por lo tanto, lo que tenías que pagar 10.000, pues a la fecha puede ser que se haya convertido tal vez en 15.000, ¿no? Y si es más tiempo, se va a convertir en 20.000, ¿no? ¿Por qué? Porque te van a sumar los intereses y el mantenimiento de valor a partir de esa fecha, ¿ya?
Entonces, por eso yo les decía, ¿le avisamos o no le avisamos a la aduana? Tenemos dos que, no, yo no le aviso, ¿para qué? ¿No es cierto? Pero ¿qué dicen los demás? Lice, una consulta, sinceramente, ¿cuánto es la probabilidad de que la aduana nos pueda, según su experiencia? Mira, eso yo también les pongo, ¿no? Como ejemplo. Es como una ruleta rusa, ¿no? Podemos entrar y, o con pistola a veces, ¿no? Te agarras una pistola y va a haber una que lamentablemente debe haber una bala y te vas a dar un tiro, pero es que no se sabe. Lo que Es que sí, como no se sabe si nos van a fiscalizar en esos 10 años, ¿no? claro, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que dentro de la aduana, ¿no es cierto? El departamento o la gerencia de fiscalización, ustedes saben que todas las empresas públicas a inicio de gestión realizan su POA, ¿no es cierto? Siempre han hablado, han debido escuchar el famoso POA, ¿no? El Plan Operativo Anual, ¿no es cierto? Entonces, de ese plan operativo anual de la gerencia de fiscalizaciones, y lo dice la normativa, dice que la gerencia de fiscalización va a decir, en este año, ¿no? En la gestión 2021, vamos a realizar 100 fiscalizaciones. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Vamos a realizar 100 fiscalizaciones. Entonces, las 100 fiscalizaciones ahora pueden ser regionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la regional Santa Cruz, ¿no? De fiscalización. La gerencia regional de fiscalización de Santa Cruz dice que va a realizar 100 fiscalizaciones en este año. Entonces, va a realizar solo a Santa Cruz, ¿no? A todas las agencias despachantes o operadores, no agencias, a los operadores registrados en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, puede ser que te toque o no puede ser que te toque. Los 100 puede haber ya 10 a esta agencia, 10 a este operador, 10 a esta otra agencia, 5 a esta. O sea, es así. Entonces, por ahí no te toca, ¿no? Pero por ahí te toca. O sea, es algo totalmente incierto. A esa sí tu pregunta, mi estimado, no te podría responder. O sea, cuál es la intención, digamos, que me pueda tocar, ¿no? Es totalmente incierta. ¿Ya? Licenciado, y el famoso reintegro Sí, que existe, sí, sí. ¿se refiere igual a esto? Claro. En esos 10 años. Claro, correcto. Por eso te decía, no. El reintegro, evidentemente, dentro de los 10 años, como les dije, tiene la aduana la potestad de poder fiscalizar. Vamos a suponer que una DUI está en el 9º año, ¿no? Le falta un añito para que ya prescriba. En el 9º año, justo hacen la fiscalización a esa DUI. Y le ha salido, bueno, aquí también tiene que ver los canales, ¿no es cierto? No sé si han visto, no sé el tema de los canales, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? El canal rojo, el amarillo y el verde, ¿no? Entonces, generalmente hacen fiscalización a los que les ha salido un canal verde, ¿no? ¿Por qué? Porque en los canales verdes no participa la aduana, no ve. O sea, sale la mercancía sin control de nada de la aduana, ¿no? Suerte, muchos dicen suerte, qué bueno, ¿no? Pero hay otros los que son con rojo, sí, la aduana controla. Pero la ley que dice, indistintamente del canal, inclusive a un canal rojo puede llegarle una fiscalización. Es indistinto, ¿no? Entonces, ¿dónde va a la pregunta de María? En el 9º año me hacen una fiscalización a una DUI, a una DIM, y de acuerdo a la documentación dicen, ejemplo, televisor Samsung, ¿no? Pantalla plana, plasma, etcétera, $80 yo he declarado. Entonces ellos van a decir, en esa gestión, digamos en el 2000, ¿no? Hace 9 años atrás, no costaba 80. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Costaba 100. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te van a revalorar, ahí está tu pregunta, ¿no? Te van a decir, ahora no, valía 100, entonces van a hacer una nueva liquidación, ¿no? Entonces ahí vas a tener que reintegrar lo que tú decías, lo que te falta, lo que ellos han determinado, ¿no? Ellos han determinado con la subida de esos $200 por televisor que tienes que hacer un reintegro de 1.000 bolivianos. Es un ejemplo, ¿no? A ese reintegro de los 1.000 te van a aplicar los intereses y el mantenimiento de valor por los 9 años.
¿no? Entonces ya no vas a pagar 1.000, seguramente pagarás pues 5.000, ¿no? Porque una cosa es los tributos y otra cosa muy distinta es que te van a sumar los intereses, que a la final se va a sumar, igual vas a tener que pagar todo eso. Entonces ahí va el reintegro, ¿no? El reintegro cuando la aduana te fiscaliza y dice, no, este valor que usted ha declarado no es el correcto, sino es este otro. Entonces te hace una nueva valoración, ¿no? Una revaloración, nueva liquidación, nueva determinación de tributos y te dice, señora, señora agencia, no, agencia aduanera, usted tiene que reintegrar 1.000 bolivianos más por tributos, pero más intereses y mantenimiento se hacen 5.000 bolivianos. No sé si te he respondido, compañero. Ahí va el reintegro. Sí, licenciado. Entonces, no importa si a mí me sale mi mercadería en canal rojo, canal verde, igual me pueden llegar a fiscalizar dentro de los 10 años. Sí, porque la ley estipula indistintamente o independientemente, como habíamos hablado, ¿no? Del canal que haya tocado, la aduana puede fiscalizar. ¿No? Entonces, ahí vamos con la pregunta, ¿no? También seguimos con la pregunta y decimos, ¿le aviso o no le aviso, no? Es complicado, ¿no? Entonces, esperaré nomás por ahí, porque si le aviso y si no le aviso al final voy a tener que pagar, digamos, no sé. Pero, ¿cuál es la situación? Miren, aquí dicen, y se efectúe, ¿no? Voluntariamente dentro del plazo de 3 meses desde la fecha de pago, con la sola aplicación de una multa correspondiente por contravención. Ah, bueno, aquí nos está hablando, es muy diferente. Miren, acá nos dice, dentro del plazo de 3 meses, ¿no? De 3 meses. Eso está dentro de, está acá, ¿no es cierto? O sea, cuando afecte la mercancía y yo me dé cuenta dentro de los 3 meses, si yo le digo voluntariamente, me van a aceptar y solamente me van a cobrar una, acá dice, ¿no? Una contravención aduanera. No me van a aplicar intereses, no me van a aplicar ni mantenimiento de valor, nada más. Pero eso es dentro de los 3 meses. Pero ¿qué pasa ya de 5 años, no? O sea, dentro de los 5 años, cuando yo efectúe voluntariamente y vaya, ¿no? Le diga a la aduana, señor aduana, hace 8 años he realizado esta declaración y mire, afectado, etcétera, etcétera, ¿no? Me va a decir, muy bien, señor, usted va a hacer el reintegro, va a pagar los intereses, va a pagar el mantenimiento del valor, pero no me van a iniciar ningún proceso. La diferencia es esa, porque si esa defraudación que les había indicado más aquí adelante me lleva a que he cometido un delito, entonces los delitos ya son pues las sanciones ya son con privativa de libertad. Entonces me van a iniciar un proceso. La aduana me va a iniciar un proceso, además que me va a hacer pagar todo esto, me voy a ganar un proceso. Pero si yo voy voluntariamente, voy a pagar todo esto, pero me voy a evitar de ese proceso penal. Por eso les decía, ¿qué hace ahora qué dice Yamil? ¿Le avisas o no le avisas? ¿No? ¿Qué dices, Madaí? ¿Le avisas o no le avisas? ¿No? Me retracto, dice, no sé. Tengo que pensarlo muy bien. Pero Lo mismo, Liz, entró un debate. Sí, ¿no es cierto? Pero esa, digamos, es el plus, digamos, ¿no? De la consecuencia, si no avisa. ¿Por qué? Porque obviamente cuando la aduana ya interviene en un despacho, es decir, vos sabías, por ejemplo, ¿no? Vos sabías que, yo estoy hablando de montos bajos, ¿no? Vamos a suponer que es un monto muy alto, 50.000 bolivianos, ¿no? UFB, ya no sé. Y estás así, ¿no? Ay, ojalá no me fiscalice, porque sabes, ya. Y justo te viene la fiscalización de esa. Entonces, cuando te llega la fiscalización, ¿no? Y tú sabes que te va a pescar la aduana, ¿no ve? Ya sabes. Entonces, ese dato, haces una nota y dices, señor aduana, mire, yo en tal fecha, te quieres ir voluntariamente, ya no puedes. Ya no puedes porque ya ha tomado acción la aduana. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, cuando la aduana participa, interviene, ¿no? En este proceso, y
ahí sí que tú ya no puedes decir que mire, quería decirle, pero no sabía que nada, ya. No puedes hacer absolutamente nada. Ahí te va a venir con todo la aduana, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado, parece sencillo, ¿no? Pero es complicado. La norma aduanera es bien, ¿cómo les podría decir? Inclusive el tema de contrabando son bien dragoneantes, ¿no? Es así, sí, flop. O sea, no hay, listo. Así, no te da, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, por eso les decía, ¿no? Entonces, imagínense, inclusive ustedes, ¿no? Bueno, no ustedes, por ejemplo, ustedes que quieren importar, ¿no? Porque esto va a ir al importador, ¿no? Al importador. Porque en estos casos es el importador que ha presentado toda la documentación, ¿no? Entonces, y si no sabemos de eso, entonces estamos 10 años igual tenemos que estar así susceptibles, ¿no? De que ojalá no me toque, no me llegue. Si he hecho algo mal, ¿no? Ahora, si he hecho todo bien, no tengo por qué estar así, ¿no? O que me venga, pues una fiscalización, no hay problema, ¿no? Me viene, me va a encontrar todo perfecto, mis descargos, súper tranquilo, ¿no? Pero si yo ya tengo algo por ahí, ahí sí que tendría que pensarla 2 veces. ¿Ya? ¿Estamos claros? Bueno, me salí del tema un poquito, pero estamos bien. Muy interesante todo eso, licenciado. Sí, no, y es más, ¿no? O sea, lo que preguntaba, por ejemplo, la compañera en el tema de los delitos aduaneros. Y hay otra situación que es peor todavía, ¿no? Como les decía, en un principio les decía, ¿a quién sanciona la aduana? ¿No? ¿A la agencia o al importador? Y a la agencia, ¿no? Por una contravencióncita. Pero eso no es ahí nomás, por ejemplo. Vamos a suponer los 9 años, ¿no es cierto? 9 años de que ha habido esta situación. Que el importador X, con dolo, sin dolo, por error, sin error, ha cometido, ¿no? Esto, y ha hecho de que la aduana le diga, no señor, mire, hasta la fecha usted tiene que pagar, vamos a suponer, no sé, pues 50,000 bolivianos. Es un ejemplo, ¿no? A la agencia le va a llegar la notificación, a la agencia. ¿Qué sucede en la agencia? A ver, ¿quién era este señor, el importador? Ah, era tal. Lo buscan, el importador perdido, se ha ido a vivir a otro país, o por ahí ha fallecido. No hay. ¿Quién va a pagar esos 50,000? ¿Quién asume esa responsabilidad? La agencia despachante de aduana. ¿Por qué? Porque en la ley dice que es solidario, tiene una responsabilidad solidaria con el pago total de tributos, incluido intereses y demás. Imagínense, esa ley es pues, ya es fregada. Entonces, ahí ¿quién va a perder? Son las agencias despachantes, porque no hay el importador, ya ni modo, señor, usted paga. Y a la agencia le van a hacer pagar, ¿no? Para que vean que es bien complicado, ¿no? Es bien complicado el tema de estas, ¿no? De estas, ¿cómo les podría llamar? De estas fiscalizaciones, y si encuentran algo, ¿no? Y si la agencia, el importador ya no está, porque obviamente, ¿no? 10 años tal vez se ha ido a vivir a otro lado. Ya no lo encuentra, no lo ubica, aunque lo ubique, digamos. Y el otro dice, no tengo plata. La agencia. ¿No es cierto? Entonces, complicado. ¿Ya? Entonces eso también hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Bien, acá estamos con el pago de los tributos aduaneros. ¿Qué dice? Dice que el pago de los tributos aduaneros deberá realizarse en moneda nacional. Eso es lo que les decía, ¿no? La determinación de la base imponible se hace en dólares. Pero ya la determinación, ¿no? Cuánto pagas el IVA y cuánto pagas el GA, se hace en bolivianos. Y obviamente también se tendría que pagar en moneda nacional, de manera electrónica o física en cualquiera de las sucursales de las entidades financieras autorizadas por la aduana nacional a nivel nacional, independientemente del lugar de presentación de la DIV. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Primero, dice que el pago de los tributos se puede pagar de manera electrónica.
Y cuando dice de manera electrónica, estamos hablando por internet, ¿no es cierto? Estas famosas aplicaciones que son muy buenas, ¿no es cierto? Y que puedes hacer la transferencia bancaria, ¿no? Generalmente todos los bancos acá, en las entidades financieras, son todos los bancos de unión, ¿cómo es? Bancos, el Banco Unión, las únicas. Antes habían otras, pero después las han centralizado y solamente es el Banco Unión. Entonces, si nosotros tenemos, además, la agencia, el importador, etcétera, tiene que tener una cuenta en el Banco Unión, la aplicación de, no me acuerdo cómo se llama eso, pero de pagar por internet, y lo puede hacer electrónicamente, ¿no? Que eso es muy bueno, es más rápido, más fácil, porque si no ir al banco, hacer fila, ¿no? Que esto, el otro, si no, ya lo haces nomás. Y ahora dice a nivel nacional, independientemente del lugar de la presentación de la DUI. Por ejemplo, estoy haciendo una nacionalización en Santa Cruz, ¿no es cierto? Y lo puede pagar uno que está en La Paz, ¿no? Uno que está en Cochabamba. ¿Cómo funciona eso? ¿Saben cómo se paga el tema de las DUIs o de las DIMS? ¿Cómo sabe el cajero, Katia, cómo sabe el cajero de cuánto tiene que pagar? Porque no hay pues una, ¿no es cierto? Cuando, o no se le dice voy a hacer un depósito, o sea, no son depósitos, son pagos, ¿no? Entonces, cuando licenciado, si no me equivoco, le dan un código, ¿no? Mediante ese código pagan. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, este sistema del SUMA, ¿no es cierto? Que si se acuerdan, a un principio hablamos, también utilizan las entidades financieras. Entonces, las entidades financieras que estén autorizadas por la aduana nacional tienen el usuario y contraseña para entrar al sistema SUMA, pero obviamente tienen aplicaciones muy reducidas, no solamente para el pago, nada más. Entonces, ¿qué hace? ¿O qué se hace cuando vamos físicamente? ¿No? Porque electrónicamente es lo mismo, pero vamos a hacer el ejemplo físicamente. Vamos al banco, ¿no es cierto? En ventanilla, el cajero, y le decimos, voy a pagar impuestos de la aduana. Entonces, ¿qué te va a decir la cajera? ¿Cuál es el número? Como decía, pero ese código es el número de DIM que nos acepta la aduana. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho la transferencia? Hemos registrado y la aduana nos ha aceptado, y al aceptarnos nos genera un número. Cuando era una DUI es una C, en las DUIs es una C-4039. Ese es el número con la que nos ha aceptado la aduana. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos al banco y le, ¿qué número es? Es la C-4930. Solamente le tengo que decir el número que yo tengo, que se me ha asignado. Entonces, el cajero va a entrar al sistema. Ah, sí, usted es Madaí Córdoba, o no usted, porque puede pagar un tercero. Entonces, es para Madaí Córdoba, sí, y ve el sistema, ¿no? Va a ver la DUI, va a ver la DIM, y le va a salir, ah, sí, señor, tiene que pagar 2.000 bolivianos, que son los impuestos. Y yo, como también yo ya sé que son 2.000, entonces sí, son 2.000, le pago los 2.000 y ya está pagada la DUI, ¿no? Entonces, y obviamente en el electrónico es lo mismo, en la aplicación le va a decir de qué administración, ¿no? Seleccione Santa Cruz. ¿Qué administración? Es aduana interior, aduana aeropuerto, zona franca, etcétera. Busco aduana aeropuerto, clic y introduzca el número, ¿no? La C4039. ¿Sí? A 2.000 bolivianos. Bueno, ya es más facilito, ¿no? Clic, transferencia y ya está pagada la DUI, ¿no? O la DIM en este caso. Entonces, de esa forma se realizan los pagos, ¿no? Que puedes, como les decía, si alguien está haciendo en Santa Cruz y me piden, por favor, págamelo, o pago de aquí de La Paz, ¿no? Porque me interesa. A la aduana le interesa que pague. ¿Quién? No importa, ¿no? Quien sea, pero que paguen los impuestos, ¿no? O los tributos. ¿Hasta acá se ha entendido? Sí, se entiende. Una consulta, ¿qué son el pago misceláneo? Los misceláneos. Los misceláneos son, por ejemplo, para las contravenciones, ¿no? Si cuando se presenta, ¿no es cierto? Cuando presentamos nosotros las DIM, por ejemplo, ¿no? Ya nos sale el código, todo, ¿no? Entonces, y nos sale un canal rojo, más que todo en los canales rojos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El técnico aduanero que ha revisado el aforo, o que ha realizado el aforo, o ha realizado la valoración, ¿no?
Identifique y me dice, señor, bueno, o agencia, ¿no? Agencia aduanera, voy a poner lo que ustedes han puesto, ¿no? Ha asignado mal la partida arancelaria, ¿no? No era la 493030, es un ejemplo. Era la 493029. Pero en el tema que también me ponían ustedes en el ejemplo, creo, no, perdón, me estoy confundiendo con otro. Entonces, estoy haciendo, o sea, yo le he asignado una partida arancelaria a un producto, ¿no? Y la aduana me dice, señor, o agencia, no era esa, sino era esta otra. Por lo tanto, me van a sancionar con una contravención. Y las contravenciones yo las tengo que pagar, ¿no? En el banco o mediante electrónico, pero ahí se generan los misceláneos que tú dices. Los misceláneos son, como te podría decir, un término, ¿no? Un término que se utilizan para pagar las contravenciones, ¿no? Las sanciones. Entonces ahí me va a decir, es como un formulario, ¿no? Pero le donamos misceláneo. Entonces te lo voy a generar el misceláneo, te lo voy a generar el formulario, ¿no? Me lo generan o yo mismo genero y pago. Entonces los pagos por misceláneos son los pagos por sanciones, ¿no? Que pueden ser cualquier tipo de sanción o por cualquier pago. Por ejemplo, habíamos hablado también de las credenciales, ¿no es cierto? En un principio. Entonces, para que la aduana me dé una credencial, yo tengo que pagar a la aduana por la credencial. Y ahí me va a generar un misceláneo. Pago por credenciales, pago por contravenciones, pago por reintegros, pago por, ¿no? O sea, por cualquier sanción que yo tenga que pagar posterior a mis tributos, son o se generan los misceláneos. ¿Ya? No sé si me has comprendido, Katia. Sí, Lick, le entendí, gracias. Bien, entonces, ahí estamos con los pagos de tributos aduaneros, ¿ya? Que tengo 3 días para pagar. Y aquí están los canales que les decía, ¿no? Para entrar ya más en un contexto. O sea, la asignación de canal. ¿Qué nos dice la norma, no? La normativa. Dice que la asignación de canales, que puede ser verde, amarillo, rojo, ¿no? Se realizan de 2 formas esta asignación. Una es, a ver, me acordar, es la asignación de forma aleatoria, ahí está la palabra. Es la asignación de forma aleatoria y la otra es selectiva, ¿no? Aleatoria y selectiva. Entonces, ¿qué quiere decir con aleatoria? Al sorteo, ¿no es cierto? Entonces, uno no sabe, el sistema automáticamente, cuando yo, es decir, esto va también al tema de los pagos, ¿no? ¿Cuándo se da la asignación de canal? Y esto varía, pero les voy a tomar como ejemplo, ¿no? Cuando pagamos una DIN, ¿no es cierto? Ya se acuerdan, me ha dado el número, he ido al banco o he pagado electrónicamente. Al pagar los tributos aduaneros, ahí es donde se realiza la asignación de canal. Entonces el sistema aleatoriamente me dirá, pues, le ha salido canal amarillo, yo voy a ver, ¿no? En mi sistema yo voy a ver, me ha tocado un amarillo, me ha tocado un verde, me ha tocado un rojo. ¿Cuál es la diferenciación? Si a mí me toca un canal verde, ¿no? El canal verde, ¿qué implica? ¿Qué dice? Que la aduana no participa. Es decir, no me va a controlar en ese momento, ¿no? No hay el tema de aforos, no hay nada. Entonces, automáticamente es el levante que se dice, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Me ha tocado un canal verde, entonces yo me voy directamente al recinto aduanero. En el recinto aduanero presento, ellos también ya, como todo está sistematizado, integrado, ¿no? Los concesionarios, aduanas, etcétera. El concesionario también ya sabe que me ha atacado un canal verde, entonces mira cuáles sus cajas son mis cajas y me las entrega, sin revisión, ¿no? No existe la revisión en un canal verde. Si me toca un canal amarillo, ¿no? ¿Qué me dice la norma? La norma me dice que la aduana tiene que hacer un aforo. Un aforo es una revisión, pero documental. Aforo documental. ¿Qué quiere decir? Que va a revisar documentos, ¿no? A ver cómo está su factura, cómo están sus valores, a ver estito de los títulos, ¿no? Documentalmente. Y si me toca un canal rojo, dice que la aduana me va a hacer un control
o un aforo tanto físico como documental. Y ahí les ponía el ejemplo de los televisores, ¿se acuerdan? Me ha tocado un canal rojo, la aduana, a ver, ya, aquí dice que eran televisores, que son televisores, ¿no ves? Dice que hasta hay televisores marca Sony, dice 100, valor 100, etcétera, etcétera, todo documental. Sí, ahora quiero ir a ver. Entonces va a ser el aforo físico, ¿no? Y el aforo físico es que la aduana va a entrar al almacén y va a verificar. Quiero ver los televisores, quiero ver las licuadoras, quiero ver todo. Se puede. Quiero que todas las cajas las abran. Está en su potestad. O hará, él dirá, no, a ver, estas 3 nomás, ya, y listo, ¿no? Y ya depende de él. Pero si quiere, hace un aforo al 100%. Y imagínense si son 200 ítems. Ya, quiero los 200 ítems ver, uno por uno. ¿Cuánto va a tardar? ¿No? Pero bueno, eso es en el tema de la asignación de canal, ¿ya? Que más adelante lo vamos a ir, no sé si nos alcanzará el tiempo, por eso les digo, ¿no? Vamos a ir, esto ya lo vamos a acabar, ¿no? Pero estamos corriendo. Pero me parece que estamos bien con las preguntas que estamos haciendo. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, duda? ¿Se ha entendido o todavía? A ver. Sí, licenciado, se entendió. Gracias, María. ¿Qué dicen los demás? Me parece que no están Sí, participando. Todo claro. Entendió todo, Liz. Todo claro, Lisa. ¿Qué dice mi amiga María Lourdes? Ah, ya creo que habló. Se entendió. Sí. Adriana, ok. Bien. Wendy. Sí, pero una Bu- preguntita, Lice. Adelante, Eh, Talía. Yo entré tarde, Lice, y no sé si llamó lista o algo, porque no sabía, como los anteriores días tampoco estábamos en esa modalidad, estaba dudando de eso. No llamo lista. A ver, no sé si las otras materias les han llamado lista. ¿Les han llamado lista? Pregunto. Sí. Sí. Ya. Sí, llamaban. Llamaban. Pero, a ver, bueno, yo no considero, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pienso que esto no es obligatorio, ¿no es cierto? Esto no es un pregrado, ¿no? O sea, en pregrado ya les puedes llamar, esto es ya un posgrado, ¿no? Entonces, acá yo pienso que inclusive en los pregrados, el que quiere viene, o acá en este caso ingresa, y el que no, digamos, ¿no? Porque a la final a mí no me afecta, ¿no? El tema de aprender o si quiero aprender. Yo voy a considerar el examen, la participación, como les decía, también tienen unos trabajos ¿cómo se llaman? Esos foros, ¿no? Hay preguntas que ya tendrían que haber respondido. Ahí está la ponderación de la nota, ¿no? Pero más allá de si asistencia o no hay asistencia, descuiden de eso, ¿no? O sea, eso yo se los dejo a su criterio, porque ahí depende de ustedes, ¿no? Aquí el que quiere ingresar, ingresa, el que no. Más allá, ¿qué les puedo obligar, no? No se puede. Yo actúo de esa forma, no sé. Ahora, si quieren, llamo lista también, no hay problema. Pero es de esa forma, ¿no? Yo lo veo de esa forma. A mí lo que más me interesa es que ustedes aprendan, ¿no? Y obviamente el que va a estar en sala, el que va a presentar, va a participar, me imagino que va a aprender más que los demás, ¿no? Ese sería mi concepto, Katia. Creo que Katia era. Liz. Sí. No, pregunto Talía. Talía, Liz, una consulta. Sí. ¿Qué días vamos a pasar clases o estamos pasando toda la semana? Porque es el primer día que me estoy incorporando de Katia. nuevo al diplomado Okay. Y no sé Bien. si han quedado en la anterior Sí. clase de pasar todos los días. No. Bueno, ella con la misma institución, ¿no? Con la misma institución que es Fundación IDEA, hemos determinado, bueno, esta semana ya la hemos pasado. La segunda tenemos clases el día martes, ¿no? Martes, martes, miércoles y viernes. Lunes, si no me equivoco, dijo el licenciado. No, es que hemos pasado el lunes esta semana. Y la siguiente semana, es decir, había un tema con que se me cruzaban algunos horarios. Entonces, yo también he planteado, o sea,
Porque lo normal era lunes, miércoles, viernes, ¿no es cierto? Ese es su horario de ustedes. Pero la primera semana, esa es la primera, ¿no? La primera semana no hemos pasado, esta semana no vamos a pasar viernes porque estamos pasando jueves, ¿no? Lunes, miércoles y jueves. La siguiente semana, es que yo también no puedo faltarme, digamos, dos clases, digamos, ¿no? En las universidades. Entonces se ha decidido que no vamos a pasar lunes, pero sí vamos a pasar viernes. O sea, vamos a pasar martes, miércoles y viernes. Entonces la siguiente semana tenemos clases los martes, miércoles y viernes. Solamente un día estamos moviendo y estamos compensando con otro día, ¿no? Eso se quedó para pasar. No sé si tienen si tienen alguna. Katia, ¿quieres decir algo? No, Lick, no, ya me queda claro. Ok. Bueno, si alguien todavía tendría dudas con el horario, más que conmigo, tendrían que comunicarse con José, ¿no? Con José de IDEA. Y él les va a explicar en este caso. ¿Ya? Más allá de la asistencia o de las clases que vamos a pasar, ¿tienen alguna pregunta todavía, alguna duda? No, licenciado. No, dice yo no. Bien, entonces ya estamos a 21, ya me estoy controlando como la primera vez. Entonces, ahí vamos a quedar, estimados diplomantes, y nos vamos a ver el día martes. El día martes tenemos que acabar esto, que nos falta poco, y de ahí vamos a entrar a lo que son las exportaciones, ¿ya? Porque las exportaciones es mucho más, no más sencillo, pero sí es más simplificado, digamos, ¿no? Y eso lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, tengan muy buenas noches y bendiciones para todos, ¿ya? Nos vemos el día martes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, Hasta luego, Lice, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.